Hola, mi nombre es Linda Arriaga y en el presente video haré un breve repaso y defensa de mi trabajo en forma de supernotas, la historia y antecedentes de las relaciones públicas. La realicé utilizando la herramienta de PowerPoint y toda la información disponible en la plataforma Saya desde el 6 hasta hoy 12 de este mes. Ahora a explicar las supernotas. Las supernotas es un recurso bastante útil al lidiar con grandes cantidades de información, ya que con ella solo es necesario utilizar palabras claves y imágenes. Esta es mi supernota. Ahora hablemos del contenido. De acuerdo a Merchan López, la historia y antecedentes de las relaciones públicas a nivel mundial surgieron de tres formas: como hecho, como función y como profesión. Empecemos con los de hecho. Como hecho podemos ver cuatro etapas principales. Durante la época antes de Cristo se creía en la llamada divinidad de los reyes. Los reyes eran seres divinos cuya decisión siempre estaba bien. De esta forma, tanto el gobierno como la religión iban tomados de la mano y quien iba en contra de la voluntad de los regentes iba en contra no solo de su patria, sino también de su religión. Los gobernantes se comunicaban con el pueblo a través de profetas, los cuales utilizaban la persuasión de la palabra. No se ve la necesidad de tomar acción en relaciones públicas, ya que lo que el rey dice, va. La época de los griegos, por otro lado, inicia con la llegada de Platón y la liberación del ser como individuo pensante que tiene razón y opinión propia. En esta época, los gobernantes empiezan a conferir importancia en la opinión del pueblo. Se empiezan a realizar asambleas populares para darle información al pueblo de qué es lo que está haciendo el regente, y al mismo tiempo se trata de influir en las masas a través del teatro y los primeros indicios de la propaganda. En ese entonces, Platón y sus discípulos realizaban discusiones sobre temas importantes como filosofía, y las conclusiones que tenían se las daban al pueblo, de esa forma relacionándose entre ellos y con el pueblo. Luego pasamos a los romanos. La figura más significativa de los romanos fue el César, el cual utilizaba todo tipo de recursos para que el pueblo tuviese una opinión favorable de él. Y surge dos frases bastante populares: que Res Publicae es asuntos públicos y Vox Populi, Vox Dei es la voz del pueblo, la voz de Dios. César aplica estrategias para tener al pueblo de su lado con el pan y circo, y también se ve con movimientos religiosos, tanto el cristianismo como el islam, los cuales utilizan la palabra para persuadir a las masas para conseguir devotos a su religión. Por último pasamos a el Renacimiento y Reformas. Ambos fueron movimientos que se juntaron e iban a favor de la razón para el individuo como ser pensante. Durante este periodo salieron a relucir las distintas creencias y conocimientos de la opinión pública de los griegos y romanos, y empezaron los viajes que descubrieron tanto América como África, e igualmente con el invento de la imprenta y los avances en el comercio y transporte empezó a surgir la idea de la democracia y la libertad de expresión, además de los derechos del hombre. Debido a esto se empiezan a hacer conflictos entre partes de la sociedad, surge el movimiento antirreformista y se empiezan a ver cada vez más choques de opinión, de forma tal que inicia distintas guerras en otros territorios, todos a favor de la democracia y la idea de una libre expresión y liberación del individuo. Se empieza a hablar de los derechos humanos, a abolir la censura, y salen por primera vez, gracias a estudiosos en el ámbito humanista, términos como opinión pública y propaganda, además de voluntad general, y se ve realmente a nivel mundial cómo se le otorga importancia a las relaciones entre distintas partes de la sociedad para mantener contenta a la opinión pública. Pasamos a el surgimiento de las relaciones públicas como función. Se dice que las relaciones públicas tienen dos fines. El primero es comercial y el segundo es administrativo.
El primero en surgir fue obviamente el comercial, iniciando con la publicidad. La publicidad surge bajo la influencia de la revolución industrial y las reformas sociales, las cuales dan un auge de las distintas ciencias aplicadas y la mentalidad del materialismo, donde se confiere importancia al producto, se deshumaniza a la persona y se empieza a tratar de hacer distintas ventas de estos productos industrializados. Para ello, las empresas contratan expertos publicistas, los cuales hacen observaciones, primero, a las reacciones del público y en segundo lugar, al público como tal, lo cual crea un auge de las ciencias sociales aplicables a este ámbito, da como resultado a estudios no solo en la publicidad, sino en el uso de los medios de comunicación, que son aportes de gran importancia al actual dominio de las relaciones públicas. La segunda función de las relaciones públicas es la administrativa, o aquella que se realiza ante la opinión pública y los trabajadores sin el fin de realmente vender un producto. Esta surgió durante la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando los efectos de la misma repercutieron de forma tal en la población que se generó un repudio general al sistema económico. Esta población canalizó su descontento mediante las votaciones hacia el gobierno y este se vio obligado a atacar a los que el pueblo pensaba eran los responsables, las empresas. Estas atacadas desde dos puntos distintos: el gobierno, que les dificultaba la producción, y los consumidores, que les dificultaban las ventas al no querer comprar sus productos. De ahí nació la necesidad de relacionarse. Las empresas llegaron a la conclusión de que para solucionar la situación debían utilizar palabras. Por esto se contrató a los publicistas y comunicadores, llegando a la conclusión de que la situación solo se iba a solucionar si las empresas no solo utilizaban sus palabras para conseguir una buena opinión pública, sino que también alinear sus palabras, acciones y responsabilidades. Ahora pasaremos a las antecedentes como profesión. El relacionista tuvo un complejo surgimiento. Al principio, los productores eran los artesanos y estos solo se relacionaban con el comerciante al decidir cuál iba a ser el precio y cómo iban a vender su producto. Pasó el tiempo y llegó la revolución industrial. Se realiza una producción en masa. Ahora son las empresas los productores y los artesanos ahora son la fuerza de trabajo y la empresa es la que realiza la venta. Por supuesto, durante esta época industrial, con la deshumanización del trabajo, se empiezan a ver los llamados problemas administrativos. Las empresas no hallan cómo comunicarse con sus propios trabajadores y con el público para conseguir una buena opinión pública. Así que acuden a expertos de la comunicación para desarrollar nuevas técnicas, a fin de mantener una buena relación entre empresas, trabajadores y consumidores. Y por fin, en el año 1921, surge la primera oficina de relaciones públicas, para luego en 1923 aparecer el primer curso aceptado de forma académica sobre las relaciones públicas y el primer libro que habla completamente de las relaciones públicas. Con estos primeros pasos se empiezan a realizar distintos cambios y llega el relacionista a convertirse en una tendencia mundial. En Estados Unidos, universidades agregan a su pensum de estudio en comunicación social las relaciones públicas. Aparece como carrera, como máster, parte de un bachiller y empiezan a surgir distintas asociaciones y organizaciones relacionistas. Esta a fin de juntar a las personas que estudian las relaciones públicas, elevarlas, establecer un código de ética, contribuir a los estudios de las relaciones públicas y establecerlos como estudios formales. Finalmente, se establece la Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas, o FIAR, en la cual distintos países de América se unen creando este ente. En México en 1960, pero oficialmente apareciendo en Caracas en 1961, año en el cual realizan su primera y segunda conferencia oficial, la segunda utilizando por primera vez el término relacionista. Esta federación dio un gran aporte al momento de profesionalizar las relaciones públicas en toda América y
Gracias a ella se realizaron distintas discusiones, conferencias y demás hasta llegar al Acuerdo de México de 1968, el cual crea la praxis universal de relacionista y se establece como base fundamental de las relaciones públicas. Podemos ahora abordar las relaciones públicas y su historia en Venezuela y Latinoamérica. Se puede considerar que el primer relacionista público fue Simón Bolívar, quien mediante su palabra moldeó, persuadió y dirigió a la opinión pública para llevarlos hacia la libertad del país, integrando y conduciendo al pueblo a un objetivo en común. El siguiente en utilizar las relaciones públicas fue la Junta Patriótica en 1880, los cuales en sus diversas actividades presentaban tres elementos indispensables: su misión, visión y objetivo. Su misión fue persuadir la opinión pública a favor de su causa. Su visión era patria libre y su objetivo siendo la independencia y libertad de la patria, todas tratando de avivar en el pueblo un sentimiento de unidad para que pudieran romper las cadenas de la opresión. El siguiente fue en su periodo de expansión. A partir de la caída de Gómez en 1935, se ven los distintos cambios que ocurren en Venezuela en cuanto al tema de las relaciones públicas y opinión pública. Al tratar de satisfacer esa sed de democracia y libertad de expresión, así la empresa Shell en 1940 establece la primera dependencia de las relaciones públicas con el gobierno en Venezuela, teniendo como segunda empresa en unirse a este uso de las relaciones públicas como herramienta fundamental el Creole Petroleum Corporation en 1945, al crear el segundo departamento de relaciones públicas. Ya dado estos primeros pasos, se pasa al periodo de auge o el que marca el paso y ocurren entre 1956 y 1970, la primera oficina de relaciones públicas, asociación de relaciones públicas, conferencia, convención, los primeros indicios de relaciones públicas estatales, primero, segundo y tercer pleno nacional de relaciones públicas, y se crea la Asamblea Nacional de Relaciones Públicas. Todo esto que denotan el florecimiento de este ámbito particular aquí en Venezuela. Finalmente, al hablar de la fisonomía propia, podemos decir que aquí las relaciones públicas han tenido su propio desarrollo. Las primeras universidades en iniciar en el terreno académico de las relaciones públicas fueron las universidades Andrés Bello del Zulia y la Central de Venezuela, las cuales en la Escuela de Comunicación añadieron al pensum materias de las relaciones públicas, hasta el punto de que los comunicadores sociales salen con un diploma mención relaciones públicas y se funda la Escuela Superior de Relaciones Públicas en 1964. Esto ha sido todo, la explicación de la actividad. Espero les sirva a aquellos que vean el video y muchas gracias.